Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, estamos delante de tu divina presencia, pidiéndote una vez más que tú nos des la sabiduría para en esta preciosa tarde aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, acerca de este tema, Dios, y que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Dios mío, y la siembre en lo más profundo de nuestro corazón. Que tú seas, Dios mío, quien recibas toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Prepara, Dios mío, los corazones en esta preciosa noche. Y permite, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, como una semilla, y que haga, Dios mío, ese efecto especial en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar, hermano, su lugar. Agradezco a Dios, amados hermanos, su asistencia. Gracias a Dios, amados hermanos, que sé que se esforzaron hoy en este día. Vamos a tratar, amados hermanos, lo que es el pecado. Y vamos a ver, hermanos, sus raíces etimológicas. ¿Qué quiere decir etimológicas o etimología? Etimología, hermanos, es la ciencia que estudia cada palabra, cada nombre y su significado. Amén. Eso, amados hermanos, es etimología. Y, amado hermano, lo importante aquí es darle una visualización a lo que es el pecado. Porque por medio del pecado, amados hermanos, hemos visto que están ocurriendo, hermanos, muchísimas cosas. Nos hemos enfermado a través del pecado. Hemos violado los mandamientos de Dios por medio del pecado. Hemos sido rebeldes a Dios por causa del pecado. Nosotros, amados hermanos, hemos fracasado en muchos de nuestros proyectos por culpa del pecado. No hemos crecido muchas veces, amados hermanos, espiritualmente debido al pecado. Dios, amados hermanos, muchas veces no nos ha escuchado debido al pecado. Y por el pecado, hermanos, están sucediendo tantas cosas. Aleluya. Por el pecado, amados hermanos, fueron lanzados del huerto del Edén Adán y Eva. Aleluya. Por el pecado, amado hermano, fue destruido completamente, amado hermano, todo lo que es el género humano por medio de un diluvio. Aleluya. Por el pecado, hermanos, Sodoma y Gomorra fueron quemados. Y, amado hermano, por el pecado, escúcheme muy bien, por el pecado, Aleluya. este planeta, amado hermano, va a ser también purificado con fuego. Sí, es, aleluya. Por el pecado, amado hermano, muchos se van a quedar en la gran tribulación
sufriendo los estragos, las plagas y todas las cosas que están ocurriendo y que están, hermanos, por ocurrir. El pecado, amado hermano, es el sello de la condición espiritual de cada ser humano. ¿Sabía? Muy bien, vamos a estar analizando, hermano, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Allí en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra pecado emplea, hermanos, varias palabras griegas. Es muy importante, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Es muy importante saber, hermanos, el significado de las palabras. Entrar un poco, hermanos, a analizar lo que es, hermanos, el griego, el hebreo, el arameo, que son las lenguas, hermanos, que la palabra de Dios se ha escrito originalmente. Amén. Para describir, hermanos, el pecado, vamos a ver y analizar la primera palabra. La palabra griega, hermanos, para pecado entra en una palabra que se llama hamartia. J-A-M-A-R-I-A. Hamartia. Significa, hermanos, transgresión. Y, amado hermano, ¿sabe qué significa la palabra transgresión? Significa, amados hermanos, transgredir. Significa también, amados hermanos, quebrantar un precepto, una ley o un testamento. Cuando el ser humano, hermanos, está completamente, hermanos, fallándole a Dios, está quebrantando la ley de Dios. Y hamartia, hermanos, significa también infracción. ¿Y cómo podemos saber la palabra infracción? ¿Cuántos tienen carro? ¿Cuántas infracciones han tenido? Y esos castigos o esas correcciones han sido, ¿saben por qué? Porque ustedes están incumpliendo un precepto, una norma, una ley. Amén, hermanos. Aleluya. Que tiene que ser, hermanos, regulado. Nosotros, amados hermanos, somos infraccionados cuando nos pasamos un rojo, ¿sí o no? Aleluya. ¿Cuánto se les cobra? Bastante. Cuando choca, bastante. Y, amado hermano, cuando uno comete infracción, ¿cuál es, amado hermano, el castigo? ¿Sabe cuál es el castigo? La paga del pecado es muerte. Y, amado hermano, note muy bien que la condición del ser humano, amado hermano, el ser humano puede decir lo que quiera, puede hablar lo que guste, pero, amado hermano, el pecado, escúcheme muy bien, refleja la condición espiritual de cada persona. Gloria a Dios. Se ve, amado hermano, en la forma de actuar el pecado. El pecado se ve en la forma de ¿qué? De hablar.
El pecado se ve en la forma de vestir. El pecado se ve, amado hermano, a claras. Cuando una persona sigue, amado hermano, con infracción, necesita un verdadero arrepentimiento. Amén, hermanos. Porque está quebrantando, hermanos, una norma o un decreto, hermanos, que es hecho por Dios. Si la palabra de Dios dice amar a tu prójimo, y si no lo amas, está pecando, ¿sí o no? Si la palabra de Dios nos dice no tienes que robar, y uno está robando, está pecando, ¿sí o no? Y si dice la palabra, hermano, no mentirás, y está mintiendo, está, amado hermano, metiendo un problema serio en la vida, en el corazón, la persona. Y allí, hermano, la palabra es jamartía. O sea, está metiendo infracción, está violando, hermano, la ley de Dios, porque uno tiene, hermanos, que cumplir cada decreto establecido de parte de Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, hermanos, si uno no ama dice la palabra de Dios, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no amamos al prójimo, ¿nos amaremos nosotros mismos? Y dice la palabra de Dios que no se puede, amado hermano, no se puede, que Dios pueda escuchar una oración, es imposible, porque tiene que pedir perdón. Y si alguno viniere al altar y ahí te acuerdas que alguien te cae gordo, y si viene al altar y ahí te acuerdas que tienes un tú por tú con tu prójimo, ¿qué dice la Biblia? Ve y arréglate. Porque Dios no va a escuchar a nadie, amados hermanos. Es por eso, amado hermano, que el quebrantar la ley de Dios, de alguna forma u de otra, está, hermanos, cometiendo una transgresión o un quebrantar o un incumplimiento, o está, amado hermano, cometiendo una infracción. ¿Qué nos dice Juan 9:41? Mire cómo dice Juan 9:41. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tiene? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Muchas veces queremos argumentar, muchas veces queremos decir, no, yo estoy correcto, yo tengo la razón. Y amado hermano, cuando estamos diciendo eso, estamos haciendo una infracción de la ley. Cuando decimos, hermanos, que nos queremos justificar a cada uno de nosotros, estamos cometiendo un pecado, hermanos, que se llama, hermano, gloria a Dios, egolatría. Estamos justificándonos a nosotros mismos. Todo mundo está mal. Ahora, amado hermano, cuando nosotros estamos violando la ley de Dios por cualquier cosa que Dios nos dice a través de su palabra, y nosotros no cumplimos, entonces nosotros estamos cometiendo jamartía. La segunda palabra para definir
el pecado es, amado hermano, adiquía. Diga conmigo, adiquía. A ver otra vez, adiquía. El primero es jamartía. Diga conmigo, jamartía. Jamartía. El segundo es adiquía. Son palabras griegas, amados hermanos, para definir lo que es el pecado. El pecado, hermanos, con su palabra griega, adiquía, significa también, hermanos, infracción. Pero ya, amado hermano, ampliándolo más, lleva, hermanos, una palabra más que significa, hermano, gloria a Dios, maldad e injusticia. En Romanos 1:8, miren cómo dice la escritura. En Romanos 1:8, ¿ya lo tiene? Mire, dice la escritura, primeramente, 1:18, perdón. Ahí dice, porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde? ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? Que detienen con injusticia la verdad. Amados hermanos, entonces la palabra adiquía significa, hermanos, infracción, maldad o injusticia, como vimos, hermanos, ahí en Romanos 1:18. Pero miren lo que dice Primera de Juan 5:17. En Primera de Juan 5:17, miren cómo dice la escritura. Dice, toda injusticia es, pero hay pecado que no es de muerte, pero toda injusticia es pecado. Cuando nosotros, hermanos, queremos justificarnos, no, es que él tuvo la culpa, no, es que aquel me hizo esto, y utilizamos, hermanos, la venganza, o al rato me la paga, o diente, o ¿cómo se dice? Diente por diente, ojo por ojo, pie por pie. Eso, amados hermanos, es pecado de venganza. Y eso, amados hermanos, es injusticia. Amén, hermanos. Entonces, amado hermano, todo ese pecado que nosotros estamos cometiendo y haciendo se llama adiquía, que significa, amados hermanos, que nosotros queremos justificarnos como justos, que nosotros, amados hermanos, queremos ser la ley, que nosotros, hermanos, queremos condenar a todo el mundo, pero, amado hermano, eso es injusto, porque el único que condena, ¿quién es? Cristo Jesús. Y el único justo, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, la palabra adiquía también, hermanos, es, hermanos, como un poder personal que puede esclavizar y engañar. Vamos a ver, hermanos, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Quiero que lo lea juntamente conmigo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿Y cómo se llama ese hombre? Adán. Y por el pecado entró, ¿qué más? Y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos, amados hermanos, que adiquía es un poder, hermano, personal que puede esclavizar y engañar, hermanos. Amén.
En Hebreos 3:13, vea lo que dice Hebreos 3:13. ¿Ya lo tiene? Dice la escritura así: antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, ¿qué hace con la persona? La esclaviza. El pecado, amado hermano, amarra a la persona y no la deja, hermanos, suelta. Necesita, amado hermano, que la palabra pueda liberarlo. Necesita, amados hermanos, muchas veces que sea liberado también, porque muchas veces, amados hermanos, el pecado se va abundando, se va haciendo nido en nuestro ser, y al último, hermanos, esa persona va muriendo espiritualmente. Y ya, amado hermano, debido al pecado ya nunca siente la presencia de Dios. Debido al pecado, hermano, ya no puede comprender las cosas espirituales. Debido al pecado, amado hermano, ya no ve las cosas reales en lo que son, hermano, las cosas de Dios. Porque el pecado todavía, ¿qué es lo que hace? Con las personas, la ciega. Hay personas que están ciegas. Hay personas, amados hermanos, que piensan ellos que están actuando de una forma correcta. Hay personas, amados hermanos, que piensan que lo que hacen, hermanos, es justo, y la forma o el modus vivendi de ellos está correcto, hermano. Pero nosotros tenemos que ser, hermanos, pasados por la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios nos diga realmente si estamos bien o estamos mal. Porque muchas de las veces, hermanos, hemos, hermanos, quitado también, hermanos, el redarguir del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, amado hermano, también el Espíritu Santo nos ha estado diciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Y nosotros qué? Hemos estado, hermanos, endureciendo nuestros corazones. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo, amado hermano, se pone triste porque nos está hablando, nos está redarguyendo, nos dice: vamos a hacer esto. Mira, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero seguimos, amados hermanos, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Y sabe qué sucede? Muchas personas han perdido, o el Espíritu Santo se ha alejado de ellos. Aleluya. Sansón, hermanos, era una persona que tenía el Espíritu Santo. Aleluya. Sansón, hermanos, mataba a 8 leones. Sansón, amados hermanos, mataba hasta 5,000 filisteos. Pero ¿sabe qué? Sansón, hermanos, era muy volado. Sansón, hermanos, era muy carnal. Sansón, amados hermanos, se le pegaban mucho, o él mismo seguía las Dalilas. Buscaba Dalilas por donde quiera, hermanos. Hasta que un día, hermanos, le hablaba a Dios de alguna forma o de otra. ¿Y sabe qué sucedió? El pecado, hermanos, lo arruinó. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo se alejó de Sansón. Y perdió todo el don. Perdió, amados hermanos, todo el poder que tenía. Y estaba llorando, hermanos, porque le habían sacado los ojos los filisteos. Y estaba llorando y le dijo: Dios mío, pues he pecado. He estado pecando mucho contra ti. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El Espíritu Santo se aleja, amados hermanos, de las personas. Aleluya. Porque es mucho el pecado, hermanos, que está, hermanos, emanando del ser humano. Y la persona, amados hermanos, sí puede predicar, sí puede enseñar, sí puede cantar, sí puede aplaudir. Porque Dios, hermanos, no
nunca, escúcheme muy bien, nunca deja vacía su palabra, porque se está hablando la palabra. Pero amado hermano, Dios ya no está con esa persona. Santo, aleluya. El Espíritu Santo se alejó ¿de quién? De Saúl. Saúl, hermanos, hacía lo que quería, lo que le daba la gana. Él pensó que todo estaba bien. Pues yo soy aquí la máxima autoridad. Yo soy el rey de Israel. ¿Qué me pueden hacer? Muchas de las veces nosotros confiamos en carros, en caballos. Nosotros confiamos en dineros, confiamos en posesiones, en tantas cosas, amados hermanos, y nos vale, hermanos, queso todo. Y decimos, no, yo sigo y le voy a seguir así. Pero, amado hermano, Saúl estaba haciendo cosas incorrectas. Saúl, amado hermano, estaba pecando. Estaba, hermanos, metiendo, hermanos, adiquía. Todo eso, amado hermano, le estaba funcionando mal. Estaba haciendo las cosas mal, a pesar, hermanos, que también era profeta. Porque profetizaba. Era un rey inteligente. Pero ¿sabe qué, amado hermano? El pecado se lo comió. No obedeció a Dios. Y él hacía sacrificios, y él hacía tantas cosas. Trabajaba y apoyaba, diezmaba, ofrendaba, y hacía esto, hacía lo otro, y hacía aquello. Pero Dios, hermano, ya se había alejado de él. Aleluya. Porque dice la Biblia, amado hermano, porque fue Samuel y le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Ya Dios ya te desechó. Hagas lo que hagas, ya Dios no está contigo. El Espíritu Santo ya no te respalda, ya no está contigo. Santo. Y Saúl lloraba amargamente, amados hermanos, y quería volver a servir a Dios. Pero él servía solamente, amados hermanos, por sus propias fuerzas, por su propia carne. Pero ¿sabe qué pasó, amado hermano? Escúcheme muy bien. Dice, el Espíritu de Dios se alejó de Saúl y vino otro espíritu. Un espíritu, hermanos, del diablo. Santo, aleluya. David tenía que ir, hermanos, a tocar, hermanos, el arpa, cantar salmos y cantar para que él pudiera descansar, porque lo atormentaba un demonio. Hay cristianos, escúchenme muy bien, que empiezan a alejarse de las cosas de Dios. Hay cristianos, amados hermanos, que ya ni oran, ni ayunan, ni leen la palabra de Dios. Hay cristianos, amados hermanos, que se han retirado de las cosas de Dios. Hay cristianos, amados hermanos, que están viviendo una vida doble. Pero después, amados hermanos, son poseídos por un demonio. Porque sacan ellos mismos, sacan a Dios. Eso es duro, ¿verdad que sí? La otra palabra, amados hermanos, para seguir adelante, es la palabra anomía. Esta palabra griega, para descifrar y descubrir y saber, hermanos, acerca del significado del pecado, significa iniquidad. Ya, hermanos, es un desafío a la ley de Dios. En Romanos 6, versículo 19, mire cómo dice la escritura. En Romanos 6, 19. ¿Ya lo tiene? Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que muchas de las veces ya nuestro ser, nuestra vida, ya está, amado hermano, encaminada para estar sirviendo a lo que es el pecado. Ya muchas veces, hermanos, el pecado o el pecar se nos hace costumbre. Al cabo Dios es un Dios perdonador. Al cabo Dios me perdona. Y puedo pecar todas las veces que quiera. Muchas veces dicen eso. Pero le digo una cosa, mi amado hermano, tiene un límite. Hebreos 3:13. No, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Amén. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es el pecado que es infracción de la ley. Esa es la palabra anomía. Y amado hermano, la última es apistía. Amén. Primero es jamarquía, después adiquía, después anomía y después apistía. Esta palabra indica o denota, hermanos, una anarquía, completamente denota, una incredulidad o infidelidad a Dios. Fíjese lo que dice Romanos 3:3. Romanos 3:3. Dice la Escritura: pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esto quiere decir, amado hermano, que cada uno, hermanos, de nosotros, en veces también, hermanos, estamos cayendo en un estado ya de incredulidad. ¿A poco Dios sí me perdona? ¿A poco Dios me querrá sanar? Y empiezan, amados hermanos, a perder la fe en Dios. La pistía, hermanos, ese pecado hace que ya empiece, hermanos, una incredulidad entre el ser humano y el Señor. En Hebreos 3:12, ¿ya lo tiene? Miren cómo dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón para apartarse de Dios. ¿Qué hace la incredulidad? Lo hace que se aparte de Dios. ¿Por qué cree que muchos ya se apartan de Dios? Y los ve, amado hermano, que a veces vienen y vienen y calientan un ratito allí, hermano, en la silla. Pero ellos siguen, hermanos, allá su rutina. Ellos siguen allá, hermanos, en la tomada. Ellos siguen allá en los bailecitos. Ellos siguen allá en la maquila haciendo sus cosas. ¿Y saben por qué, amado hermano? Porque muchas de las veces han perdido, hermanos, esa comunión con Dios. Imagínense, hermanos. Pero estas definiciones que vimos, hermanos, te voy a decir por qué sucede. Es, amado hermano, por el egoísmo de la persona.
Es, amado hermano, el egoísmo lo que nos invade todo este pecado. Otra de las cosas, amados hermanos, a pesar de ser tan egoístas, egoísmo quiere decir, amado hermano, que vemos las cosas, amados hermanos, sin importarle lo demás. Si los demás sufren, que sufran. Si los demás hacen eso, pues que lo hagan. O sea, viven, hermanos, para ellos mismos. Es, amados hermanos, egoístas. Aleluya. No les gusta edificar. No les gusta, amado hermano, otras cosas. El altruismo, escúchenme muy bien, son, amados hermanos, personas que siempre se preocupan por el prójimo. ¿Cómo ayudarles? ¿De qué forma edificarlos? Pero, amados hermanos, el egoísmo habla, hermanos, de una persona egoísta, que quiere todas las cosas nomás para él. Y sabe que también, hermano, lo está afectando el orgullo. Hay personas orgullosas, así, amado hermano, están orgullosas, que les está diciendo: esta pared es azul. No es azul, es roja. Pues que no la ve, mire, es azul. No, que es roja. Y se montan, amados hermanos, en su caballo o en su burro pinto, y nadie, hermano, los baja ahí. Todo esto, hermanos, todo esto hace y forma un carácter en la persona, amados hermanos. Todo esto forma, hermanos, un modus vivendi de la persona. Todo eso, amados hermanos, afecta. Son personas que creen, hermanos, que andan bien con Dios. Son personas que creen, hermanos, que son justas ante Dios. Pero sus acciones están demostrando que andan en pecado. Llegan, amados hermanos, y llegan tirando, hermanos, las sillas. Llegan, hermanos, con un carácter feroz, terrible, y los quiere uno saludar. Hermanos, y le quitan, hermanos, la mano. ¿Qué es eso, amado hermano? Esto es pecado. Cargan pecado, hermanos, por eso actúan así. Están muertos completamente y se necesita la vida de Cristo. Es un carácter, amados hermanos, que viene por lo que es el egoísmo, por el orgullo, hermanos. Eso tiene que ver, amados hermanos, con el tipo de carácter de cada persona. Porque hay personas, amados hermanos, que nunca nos van a saludar. Venga, hermano Ángel, venga. Gloria a Dios, para saludarlo. Y voy a saludar al hermano. Mira, ay, no me voy a pegar el coronavirus. A lo mejor así está bien, hermano. Así de lejos está bien. Eso, hermanos, es lo que está pasando. Orgullo, hermanos, pecado, egoísmo, el temperamento, amados hermanos, su forma de vida, hermanos. Todo eso hace, amado hermano, que estas formas de pecado, hermanos, afecten en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, necesitamos que Dios empiece, hermanos, a trabajar en cada área de nuestra vida. Amén. Muchas de las veces, amados hermanos, venimos con actitudes, hermanos, porque hay pecado dentro de nuestra vida. Venimos y empezamos. ¿Dónde habrá algún error? ¿Dónde habrá algún defecto? Ahí está el hermano. O empezamos, allá la hermana trae un chongo parado. Ahí está el error. Empezamos, hermanos, a cometer, hermanos, juicio. Empezamos, amados hermanos, a ver pecado por todos lados. No sabemos cómo solucionar, amado hermano, las cosas. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque nuestras vidas también están hundidas dentro del mismo fango, y no, hermanos, podemos captar y analizar y cómo, hermanos, edificar y ayudar a las personas. ¿Cierto o no cierto? Para terminar,
Otras definiciones del pecado. Primero, hermanos, el pecado es enemistad contra Dios. ¿Cierto o no cierto? Aleluya. Ese pecado, hermanos, que nosotros cometemos, nosotros mismos estamos fabricando una barrera, una barda. De aquel lado estamos nosotros y de este lado está Dios. Pero esa barrera o esa barda, ¿qué es, amado hermano? Es una división. Y dice la Escritura, amados hermanos, yo no lo voy a oír, porque ustedes han puesto una barrera. Hay una barrera entre Dios y los hombres. Y están haciendo sacrificios. Ahorita ando ayunando, yo no puedo comer ahorita. Es más, ni me ofrezca café porque no quiero. Ando ayunando, pero ya te arreglaste con tu hermano que tanto lo odias. No puedes saludar a tu hermano ni verlo. Y anda ayunando. ¿Qué es eso, amados hermanos? ¿Saben qué es eso? Sacrificios vanos. ¿Saben cómo se llama, hermanos, eso? Como lo que ascetismo se llama. Ascetismo, amados hermanos, son sacrificios en vano. Dice Dios, ¿para qué me sirven tantas oraciones que haces? ¿Para qué me sirven tus ayunos que haces? ¿Para qué me sirven tus fiestas, tus solemnidades, tus lunas nuevas, tus días de reposo? ¿Para qué me sirven todas esas cosas que haces? Si no puedes tener misericordia de tu hermano. Lo odias, lo aborreces, no lo quieres. Haces esto, aquello. Tienes que soltarte de eso para poder ser libre. Entonces, el pecado es enemistad contra Dios. El pecado también, hermanos, es una desobediencia a Dios. El pecado, hermanos, hace también que se cometan injusticias. Muchas injusticias. El pecado, hermanos, esclaviza a la persona, corrompe a la persona, hermanos. El pecado tiene, hermanos, sus raíces, le voy a decir dónde, en los deseos carnales. El pecado entró, hermanos, como un virus a la raza humana por medio de Adán. El pecado de Adán afectó a todos. No es el coronavirus lo que mata a la persona. Lo que realmente mata, hermanos, a la persona es el pecado. Ese es el pecado que lleva completamente una eternidad de castigo. El pecado, hermanos, ¿sabe dónde termina? En un juicio. ¿Ven ahí, hermanos? Lo que dice ahí, juicio final. Ese es el pecado, hermanos. Y no solamente, sino que también el pecado, hermanos, trae muerte. Muerte espiritual. ¿Por qué creen que hay tanta gente muerta? Hablando espiritualmente, ya no puede aplaudir, ya no puede gemir, ni decir gloria a Dios, ni nada, amado hermano. Ya no puede, hermanos, evangelizar, ya no puede hablarles a las personas de Cristo, ya no puede hacer nada, ni trabajar para Cristo, ni para nadie. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. Y un muerto, hermanos, ¿cómo va a moverse? Está muerto, no puede funcionar. Por eso, ¿por qué aquellas personas así, así? Pues que están muertas. Están muertas, hermanos. ¿De dónde quiere usted jalarlas y arrastrarlas a ponerlas a trabajar? Vaya, saque un difunto de allí del panteón. Jálelo para acá y dígale, órale, te vas a poner a repartir folletos. Ándale, te vas a poner a ayudarle al hermano Chava ahí a echar la losa del templo. Ándale, te vas a poner a hacer el aseo.
¿Lo haría un muerto? Un muerto, hermano, no sirve, hermanos, para nada. Necesita una resurrección. Necesita un soplo de vida, hermanos. Y es lo que está pasando hoy. Hoy está pasando, hermanos. Hoy está pasando hoy en toda la humanidad. Hay un montonal, hermanos, de muerte. Muertos completamente, amados hermanos, porque no buscamos de las cosas de Dios. El pecado, hermanos, puede eliminarse solo por la fe en Cristo Jesús y por una vida, hermanos, entregada completamente a Dios. No hay otra forma, hermanos, más que pedirle a Dios perdón. No hay otra forma, hermanos, más que pedirle perdón a nuestro prójimo. No hay otra forma, hermanos, más que estar, hermanos, clavados de rodillas. Cuando tengas muchos problemas, cuando estés enfermo, cuando estés pasando por una situación, hermanos, difícil, terrible, hermanos, que vengan muchos problemas a tu vida, no hagas nada por querer salir de la situación. ¿Sabes cuál es la solución? Tenemos que ir, hermanos, a Cristo Jesús, hincarnos y decirle: Señor, solamente tú puedes ayudarme. Estamos viendo, hermanos, tantas cosas que está sucediendo. ¿Sabe qué es lo que estoy viendo ahorita, hermanos? Que está viendo muchas señales medio raras, hermanos, en el cielo. Cosas, figuras que se están moviendo, hermanos, en el cielo. Que se están formando, hermanos, unas cosas que está, hermanos, viendo la gente. Va a decir: pues, ¿qué es eso? Caballos, jinetes, ángeles, movimientos, amados hermanos. Tantas cosas que se están viendo. Pero le digo una cosa, hermanos: el Señor Jesucristo nos advirtió que habría señales, ¿dónde? En los cielos. Se van a ver, hermanos, tantas cosas. Pero le digo una cosa, mi amado hermano: pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque tiemble, aunque se revienten las paredes y se abra, hermanos, la tierra, hermanos, y se trague a medio mundo, muchos van a seguir igual. Muchos, amados hermanos, van a seguir igual. ¡Santo aleluya! Van a seguir de la misma forma, porque ¿sabe qué? Les gusta. Desean, amado hermano, todo lo carnal, pero no aman a Dios. Sí, lo aman solamente de qué, pero de hechos no. Y ese es el problema que estamos teniendo con el pecado. Póngase de pie.